No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos divoxradio.com. Estamos de vuelta, muchas gracias, y ahora tengo el gusto de presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado se llama Rodolfo Christoffersen. Él es el Senior Legal Manager de Mercado Libre. Él está a cargo, dicho de una manera muy general y sencilla, de algo muy importante, de las operaciones legales de Mercado Libre desde Argentina. De hecho, Rodolfo nos acompaña en estos momentos desde Buenos Aires. Está con todo todavía el entusiasmo de haber ganado esa Copa América este sábado pasado, así que lo vamos a tener con mucho entusiasmo. Y bueno, pues darle la bienvenida a Rodolfo. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa Legal Lab. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. La verdad que un placer poder charlar con ustedes y sobre todo esto que es tan interesante como Legal Operations. La verdad que es un temazo para charlar. Oye, teníamos muchas ganas de hablar contigo y tú sabes que en nuestra audiencia tenemos abogados, pero también tenemos mucho público que no es abogado. Entonces, la primera pregunta para ponernos en contexto, si tú nos pudieras contar de qué se trata tu cargo dentro de Mercado Libre, qué es lo que tú haces y qué es lo que tú tienes a cargo en Mercado Libre. Sí, a ver, el área de operaciones legales, lo que en nuestro caso lo que está haciendo es tratar de ayudar a todo el departamento de legales por igual. Piensen en nuestro departamento de legales como distintas cajas, áreas de práctica que dan servicio a sus clientes internos, sean para generar contratos, asesorar el negocio, para defender los litigios de la compañía, temas regulatorios, todo eso lo hacen los abogados especialistas en los temas. Entonces, nuestra área se centra en el medio y trata de agregar valor y optimizar y transformar la forma en que esos abogados practican el derecho. A través de tecnología, a través de rediseño de procesos, a través de varias metodologías que vamos aplicando, formando, como decía recién, por suerte esta audiencia es multidisciplinaria porque los equipos típicamente de operaciones legales son bastante multidisciplinarios. Entonces, con un equipo multidisciplinario, que la mayoría no son abogados, tratamos de buscar la forma en que los abogados de nuestro departamento puedan eficientizar, optimizar y transformar la forma en que día a día asesoran a sus negocios. Hola Rodolfo, un gusto. Rodolfo, ¿y cómo llegaste a Mercado Libre? Porque cuando uno estudia esta carrera, como que siempre piensa más en el ejercicio de la profesión, más en el ámbito más normal, más tradicional, estudios jurídicos, pero ¿cómo llegar? Porque llegaste a una empresa súper innovadora aquí en Mercado Libre, ¿cómo aterrizaste en Mercado Libre? La fuerza de insistencia, ahora te cuento un poco cómo llegué, pero yo, si vos ves mi background, empecé por la justicia, en el Poder Judicial, acá en Argentina es el fuero comercial de primera instancia, en un juzgado comercial típicamente, que maneja todos los litigios de un ámbito específico del fuero comercial, contratos, quiebras, cheques, algo así. Estaba en la mesa de entrada, estuve 2 años y algo ahí. Después, no era mi foco principal estar en el Poder Judicial, pero sí quería saber cómo funcionaba. Entonces de ahí, después de 2 años y medio, me voy a un estudio jurídico de gran envergadura en Argentina, uno de los top 10 de Argentina. Paso 2 años aprendiendo también en el área de litigios, asesorando a grandes empresas y aprendiendo cómo es el manejo de un estudio de gran envergadura. Luego lo que hago es irme a un estudio más pequeño, un estudio más boutique, en donde tenía más trato con los socios, principalmente con los clientes, en donde aprendí otras cuestiones más allá del asesoramiento, de la gestión de los litigios, que era algo que me apasionaba en ese momento y que encontraba también interesante la posibilidad de asesorar a las empresas que no tenían áreas de legales. Pero también después quise probar cómo era el mundo privado dentro del mundo corporativo. Entonces de ahí me fui a Mercado Libre en noviembre de 2011. Llego a Mercado Libre después de... ¿Por qué te digo insistencia? Porque había una búsqueda en Mercado Libre de un puesto que parecía que funcionaba para mí, porque típicamente las empresas acá en Argentina lo que pasa es que cuando buscan abogados corporativos dentro de sus departamentos legales, buscan abogados más bien generalistas, que se vean más de corporate, y las cuestiones de litigios, que era mi métier, lo más bien lo tercerizan, ¿sí? Y entonces no necesitan mucha estructura para gestionar los litigios.
En Mercado Libre era distinto, entonces están armando un equipo de gestión de resolución de disputas, porque claramente uno ve la situación del Mercado Libre que está definiendo, en ese momento está definiendo el tipo de responsabilidad que le cabía a las plataformas de comercio electrónico, y requería que alguien que maneje y estratégicamente diseñe cómo manejar el día a día de eso. Entonces, bueno, entré ahí y primero no entraba porque la búsqueda era para un poco un seniority más bajo, pero llegué a insistir tanto que, bueno, finalmente me aceptaron y entré. Oye, Rodolfo, tú entraste en el 2011 a una empresa que me atrevería a decir que no se compara en nada en lo que es hoy día Mercado Libre, en tamaño, en presencia, más grande que eBay, han dicho algunos, y lo dice, digamos, el mercado. Y a ti te tocó de alguna forma construir esta área de Legal Ops o surgir con ella. Cuéntanos cómo fue este proceso, cuéntanos cómo te hiciste de tu equipo, qué otros profesionales que no son abogados. Para nosotros es una parte muy rica y que nos encantaría que nos dieras a conocer. Sí, a ver, como te digo, yo entré en noviembre de 2011 para la área de resolución de disputas, y lo que hacíamos prácticamente era gestionar día a día los reclamos legales. Lo que digo siempre es que desde el minuto uno que uno está posiblemente en un área corporativa de una empresa, esté haciendo algo más o menos de gestión operativa. Entonces, en la medida que vos puedas empezar a optimizar la forma que haces, ya estás empezando a hacer operaciones legales, aunque no te des cuenta. Entonces, lo que pasó fue eso, es que yo entré a trabajar de una manera que era la forma que se hacían las cosas antes, frase que detesto que me digan, es porque se viene haciendo hace un montón de tiempo. Entonces empezamos a modificar lo que estábamos haciendo, porque si yo proyectaba la cantidad de reclamos que llegaba a recibir en ese momento, y la manera que yo lo venía haciendo, que era, recibía un reclamo en papel, lo escaneaba digital, lo mandaba a un corresponsal que tenía en la punta de La Quiaca en Argentina, y le decía qué tenía que hacer minuto a minuto, y él no podía moverse ni para la izquierda ni para la derecha. Y él me daba la información, lo cargaba en el sistema. Entonces diseñamos todo un proceso alrededor de un sistema de gestión de litigios que nos permitía ser muchísimo más eficientes en cuestión de tiempo. Yo recibía un reclamo, lo cargaba en el sistema, y en el segundo ya el abogado externo recibía una notificación de que el sistema estaba recibido y era derivado a él. A su vez diseñamos una política de acuerdos, unas buenas prácticas de decirle: esto es lo que tenés que hacer frente a este tipo de reclamo, y podés ofrecer hasta estos montos y hacer estas cuestiones. Entonces, llegamos al punto en donde nosotros ya no teníamos que interactuar con una gran cantidad de abogados, por un lado, pero tampoco teníamos que interactuar diciéndole qué tenía que hacer. Él sabía lo que tenía que hacer desde el minuto uno que recibía las cuestiones, el reclamo, tenía los antecedentes del reclamo, porque el proceso establecía que en algún momento un área que nos da soporte le daba toda esa información. Entonces logramos desprendernos de la gestión diaria de los reclamos, que si uno lo piensa bien, el abogado interno no debería estar gestionando individualmente los reclamos que recibe, sino pensando cómo esos reclamos que llegan pueden dejar de venir. Entonces el tiempo bien dedicado está en ver cómo los reclamos que yo recibo no dejan de recibir, haciendo un análisis de esa información que tengo, que es muy interesante. No perdiendo el tiempo en dando instrucciones que puedo preestablecer y setear. Eso fue lo primero que hice, y eso fue como mi primer acercamiento a operaciones legales. Después el equipo, obviamente esto también es gracias a la empresa y al General Counsel que hay en Mercado Libre, que es Jacobo Cohen-Imert, que tiene esa visión, en donde en 2015, 2006 hace un viaje en donde define, buscando la estructura del departamento de legales de ahí hacia los próximos 5 o 6 años, ¿no? En donde su visión fue, viendo lo que había en otros lados, no inventando la rueda, diciendo, bueno, necesitamos tener un área de operaciones legales. No fue de la noche a la mañana, sino que a partir de ahí lo que empezamos a hacer fue a implementar, hicimos 3 proyectos en donde íbamos a repensar si el sistema de gestión de litigios, el sistema de gestión de contratos y la forma en que medíamos los gastos legales era la eficiente. Y una vez finalizados esos proyectos, me involucré muchísimo más en temas de operaciones legales, ya no para mi propio equipo, que era resolución de disputas, sino empezar a ver qué otras necesidades había en otras áreas. Y eso hizo que hasta el 2019 yo anduviese con los 2 sombreros de responsabilidades de resolución de disputas por un lado y gestión de operaciones legales por el otro, que empezaron a crecer tanto, que eran las 2 cosas que me encantaban, pero empezaron a crecer tanto que yo, los litigios eran demasiado más complejos, porque lo decía recién Pablo, desde Mercado Libre no es lo mismo cuando yo entré
lo que es hoy y no va a ser lo mismo en 2, 3 años tampoco. Entonces la complejidad va a seguir creciendo, va a ser más sofisticado y vamos a tener mayor nivel de sofisticación y escalabilidad. Entonces lo que hicimos fue, bueno, busquemos a alguien que te pueda reemplazar aquí, siendo que tu vocación hoy te interesa mucho más enfocarte en lo que es operaciones legales, y definimos finalmente armar la estructura al 100% de personas enfocada en operaciones legales. ¿Qué pasó acá? Es que, obviamente con equipo... Tuvimos ahí un pequeño... Un pequeño glitch. Ahí estamos retomando la conversación con Rodolfo, pero oye, Fernando, todo esto efectivamente ni es hoy día lo que era hace 10 años, ni va a ser en un par de años lo que es hoy. Esta cuestión crece, pero ya de manera impresionante. Y como les comentaba, eBay, que a lo mejor fue el que se vio como... Me está preguntando, sí. Yo creo que los desafíos que va a tener la industria legal cada vez son más demandantes. Ese es el gran tema que tenemos hoy en día. Y eso va también a tener implicancia en la formación de los abogados. Yo creo que hoy en día, esto es una opinión más bien personal, pero creo que la escuela de Derecho no están formando abogados para insertarse de manera adecuada en las nuevas empresas, las nuevas compañías, que son cada vez más horizontales, son más dinámicas, y los abogados muchas veces tienen que responder a una estructura mucho más formal. Creo que ahí retomamos con Rodolfo, así que no le quitamos pues te perdimos por 30 segundos, así que no te preocupes, está re buena tu explicación. Bueno, sigamos hasta el cierre de nada. Creo que retomo un poco, teníamos el departamento, empezamos a generar esta multiplicidad, se tomó la decisión de armarlo, y me preguntabas de este cuerpo multidisciplinario. Nada, creo que lo que hicimos fue ponerme a mí en este departamento, algunas personas más que ya veníamos haciéndolo, porque que tienen esa inquietud. Lo importante es, no importa qué especialidad tengas en algún punto, es cuánta inquietud te genera la posibilidad de resolver problemas, ¿sí? Porque típicamente lo que nos va a ocurrir aquí es, tenemos que resolver problemas todos los días, y tener esa forma de pensar distinta, si se quiere, para encarar esa resolución de problemas que sea eficiente y transformando la forma en que los abogados están haciendo las cosas. Entonces ahí incorporamos muchas personas que ya estaban dentro del equipo, y trajimos gente especialista en base de datos, porque vos vas viendo las diferentes competencias que tiene un departamento de operaciones legales, y necesitas claramente a alguien de analista de datos, que sabe gestionar bases de datos, herramientas de gestión de datos, y eso no son capacidades que se adquieran fácilmente. Entonces trajimos gente de esa gestión de proyectos, gestionamos un montón de proyectos todos los días, entonces hay que darle seguimiento eficientemente a los proyectos. Entonces también tenemos gente que hace eso, gestión de los gastos legales, gente que haga especialista en gestión de finanzas, también tenemos especialidades en eso, entonces que no son abogados, pero que nuestra función como operadores de un área de legales que da el servicio de operaciones legales, tiene que tener esas competencias. Oye, y ahí, ¿cómo Rodolfo, está? Dale, Fernando, dale, por favor. No, es que la dejó justo. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que tuviste? Porque primero saber cuántas personas son en estas operaciones legales en Mercado Libre, y cuáles fueron los desafíos para implementar todos estos cambios, tanto dentro de la compañía, también como los desafíos personales, porque son habilidades distintas a las que todos los que somos abogados nos enseñaron en su momento. O sea, hay que ir desarrollando otras habilidades. Totalmente. Nada. En cuanto al avance fue, como te decía antes, creo que gracias a la visión de Jacobo, el General Counsel tenía esa visión y nos fue muy fácil implementarlo y llevarlo a la práctica. En cuanto a las habilidades personales mías, hace creo que dos o varios años más creo que ya no me considero un abogado, y por suerte esta inquietud que fue creciendo a lo largo desde que entré al Mercado Libre me ha demostrado que me interesaba mucho más resolver problemas que otra cosa. Entonces, desafíos creo que claramente es tratar de tener un equipo uniforme, tratar de hablar los mismos idiomas con personas que no hablan el mismo idioma que yo, pero que también los ayudo a que puedan interactuar con abogados, porque el departamento de derechos legales está compuesto de abogados, y al final de resolver los problemas a ellos. Entonces está bueno ese día a día que se genera. Y Rodolfo, estamos terminando nuestro primer bloque y nos vamos de hecho a una pausa musical, pero vamos a dejar avanzado ya que en el segundo bloque vamos a entrar de lleno con la tecnología. Ahí
sabemos ya y tenemos un amigo en común que también va a ser un invitado más adelante, que nos va para ver cómo ha integrado tecnologías para los desafíos de privacidad, los desafíos en relación a la integración de fintech e inteligencia artificial. Así que desde ya conocemos a Rodolfo, nos está contando su historia, cómo llegó, todo este tremendo camino que tiene, y ahora nos vamos de lleno para conocer un poco más de detalle después de esta pausa. Así que no se vayan, volvemos después a Legal Lab.